Mi marido Javier dijo que se iba de viaje de negocios. Me dejó embarazada para casarse con otra mujer y 3 años después el mundo vino a saldar su deuda conmigo de la forma más inesperada. Aquella mañana comenzó como cualquier otra con el aroma de la tila que Javier había preparado y el suave susurro de las cortinas ondeando con la brisa que entraba por la ventana abierta del dormitorio. Elena despertó sintiendo los últimos vestigios de un sueño desvanecerse mientras regresaba a una realidad cálida y acogedora. A su lado, Javier, ya vestido para ir a trabajar, dejaba una taza en la mesita de noche. ¿Has dormido bien, dormilona? Su voz era grave y cálida. Le dio un beso en la frente, un ritual que no habían omitido ni una sola vez en sus 5 años de matrimonio. Te he preparado una tila. Lo hizo porque la noche anterior ella había mencionado sentir una ligera náusea. Elena sonrió, tomó la mano de su marido y la apretó con fuerza. Gracias, cariño. Eres el mejor. Se incorporó apoyándose en el cabecero de la cama. Las leves náuseas que había sentido durante los últimos días eran extrañas, pero guardaba una esperanza, un pequeño secreto que aún no se había atrevido a verbalizar. Su vida era la encarnación de la palabra plenitud. Un pequeño adosado a las afueras de Madrid, por el que pagaban juntos la hipoteca, 2 coches aparcados uno al lado del otro en el garaje, y un amor tan palpable que era la envidia de todos los que los conocían. Javier, jefe de proyectos en una importante constructora, era un hombre ambicioso, pero siempre trataba a Elena como el centro de su universo. Por su parte, Elena, diseñadora gráfica autónoma, disfrutaba de la libertad de trabajar desde casa, llenando sus días de creatividad y cuidando de su pequeño refugio. Esa noche, Elena lo preparó todo a la perfección. La cocina olía a una deliciosa zarzuela de mariscos, compitiendo con el sutil aroma de las flores frescas que había colocado en el comedor. Se puso el vestido favorito de Javier, se recogió el pelo con esmero y sintió el corazón latir un poco más rápido de lo normal. No era su aniversario ni un cumpleaños. Era el día en que sus vidas cambiarían para siempre. Cuando Javier llegó del trabajo, su rostro cansado se iluminó al ver la bienvenida de Elena. «Vaya, ¿qué celebramos hoy, mi vida? ¿No me habré olvidado de alguna fecha importante?», dijo, rodeando la cintura de Elena con sus brazos e inhalando el aroma de su perfume. «No es nada especial, simplemente quería tener una cena especial con mi maravilloso marido», respondió Elena, guiándolo hacia la mesa. Cenaron en un ambiente cálido, compartiendo anécdotas de su día. Javier habló de una nueva propuesta de proyecto en la que estaba trabajando y Elena le contó sobre un nuevo cliente que había elogiado su trabajo. A mitad de la conversación, Elena le entregó una pequeña caja envuelta con una cinta dorada. Javier frunció el ceño. «Un regalo para mí», Elena simplemente asintió con una sonrisa enigmática en los labios. Intrigado, Javier abrió la caja. Dentro, sobre un lecho de suave algodón, había una pequeña tira de plástico blanco con 2 nítidas líneas de color rosa. Javier se quedó sin palabras. Sus ojos pasaron del objeto al rostro de Elena, una mezcla de esperanza y ansiedad. Tardó unos segundos en procesar la información. 2 líneas. «Elena, esto es...». Su voz tembló. «Sí, cariño. Vamos a tener un bebé», susurró Elena con los ojos llenándose de lágrimas. La reacción de Javier fue todo lo que Elena había esperado y más. Su rostro pálido se transformó en una explosión de pura felicidad. Se levantó de un salto, la levantó a ella de su silla y la hizo girar en el aire. Elena estalló en una risa ahogada por sollozos de alegría. «Dios mío, Elena, gracias, voy a ser papá». Su rostro era una mezcla de risas y lágrimas. La bajó con cuidado y se arrodilló frente a ella. Su mano acarició el vientre aún plano de Elena. «Hola, pequeñín, soy papá. Pórtate bien ahí dentro, ¿vale?». Esa noche no durmieron. Se acurrucaron en el sofá planeando su futuro durante horas.
Debatieron nombres para el bebé Sofía o Mateo Lucía o Hugo. Imaginaron la habitación del bebé su primer día de colegio, sus primeras vacaciones en familia. Su paraíso parecía volverse aún más perfecto, sus cimientos aún más sólidos. Elena cerró los ojos en los brazos de Javier, firmemente convencida de que era la mujer más afortunada del mundo. Las semanas siguientes transcurrieron en una dulce nube de felicidad. Las náuseas matutinas de Elena se convirtieron en una broma entre ellos. Javier se volvió aún más protector, asegurándose de que comiera bien, prohibiéndole levantar objetos pesados y a menudo sentándose a su lado para acariciar su vientre y susurrarle a su hijo nonato cómo había sido su día. Una noche, mientras miraban muebles de bebé en una tienda online, sonó el teléfono de Javier. En la pantalla apareció el nombre de su jefe. Javier frunció el ceño, extrañado por una llamada fuera del horario laboral. Un segundo cariño, le dijo a Elena y salió a la terraza para contestar. Elena, sin darle mayor importancia, siguió navegando por la página, imaginando cómo una cuna de madera clara combinaría con el color de las paredes de su habitación. Sin embargo, cuando Javier regresó, pudo sentir que el ambiente había cambiado. Su rostro relajado ahora parecía más serio. Había un atisbo de vacilación en sus ojos. ¿Qué pasa?, preguntó Elena cerrando el portátil. Javier se sentó a su lado y le tomó la mano. Hay grandes noticias, Elena. ¿Recuerdas la propuesta de proyecto de la que te hablé, el del complejo turístico en Málaga? La han aprobado. Los ojos de Elena brillaron. De verdad, qué bien Javier asintió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Y me han nombrado director del proyecto. Vaya, enhorabuena, cariño, es lo que querías, exclamó Elena sinceramente. Sí, pero... Javier suspiró. Quieren empezar cuanto antes. Tengo que estar allí varios meses. En un instante la sonrisa desapareció del rostro de Elena. Málaga no era una ciudad a la que se pudiera ir y volver en unas horas. ¿Varios meses? Eso significaba que Javier se perdería muchos momentos importantes de su embarazo. Se perdería su primera ecografía y quizás no estaría a su lado cuando su vientre comenzara a notarse de verdad. ¿Meses? La voz de Elena sonó débil. Es mucho tiempo. ¿Por qué justo ahora Javier la abrazó más fuerte? Lo sé, créeme. Odio la idea de dejarte ahora, especialmente en estas circunstancias. Pero esta es la oportunidad de mi vida, Elena. Con la bonificación de este proyecto podremos liquidar la hipoteca, cubrir todos los gastos del parto y empezar a ahorrar para la educación de nuestro hijo. Hago esto por nosotros, por el futuro de nuestra pequeña familia. La razón de Elena podía aceptar la explicación. Era una oportunidad de oro para la carrera de Javier y la recompensa era ciertamente atractiva para su futuro. Pero su corazón gritaba en protesta. Imaginaba los días solitarios en una casa vacía, las noches sin el cálido abrazo de Javier y los momentos del embarazo que tendría que vivir sola. Viendo la duda en el rostro de su esposa, Javier continuó. Serán solo unos meses, 3-4 como máximo. Te prometo que te llamaré todos los días, haremos videollamadas cada noche. No dejaré que te sientas sola. Piénsalo como el último pequeño sacrificio antes de que nuestras vidas sean realmente cómodas. Elena miró los ojos de Javier llenos de súplica. ¿Cómo podía ser tan egoísta como para interponerse en el sueño de su marido? ¿Cómo podía rechazar algo que claramente era un plan para el bien de su hijo? Con el corazón encogido, asintió lentamente. Está bien, cariño. Si de verdad es lo mejor para nosotros. Gracias, mi vida, Javier la abrazó con fuerza, besándola en la coronilla. Eres la esposa más comprensiva del mundo. Te prometo que todo esto valdrá la pena. Elena le devolvió el abrazo tratando de convencerse de que todo iría bien. Pero en lo más profundo de su corazón sintió un extraño escalofrío, un frío presentimiento que rápidamente descartó. Tenía que confiar en su marido. Tenía que apoyarlo. El día de la partida de Javier fue como una escena de película a cámara lenta. El aire en la casa se sentía más pesado. La gran maleta negra junto a la puerta parecía un monumento a su separación temporal. Elena trató de mantenerse fuerte.
Preparó el desayuno favorito de Javier, se aseguró de que todas sus camisas estuvieran perfectamente planchadas y deslizó en secreto una copia de su primera ecografía en la cartera de Javier. La noche anterior, Javier había sido excepcionalmente tierno. La abrazaba constantemente como si quisiera almacenar el calor de su esposa para los meses venideros. No hablaron mucho, simplemente se tomaron de las manos dejando que el silencio comunicara el peso de la despedida. Cuídate mucho. No olvides tomarte las vitaminas y llámame si pasa cualquier cosa. No importa la hora, le recordó Javier por enésima vez esa mañana. Claro que sí, cariño. Y tú también come bien y no trabajes hasta agotarte, respondió Elena con la voz ligeramente quebrada. El camino al aeropuerto de Barajas fue silencioso. La radio del coche parecía poner a propósito baladas de amor desgarradoras. Elena miraba por la ventana los paisajes urbanos que recorrían a diario, preguntándose cómo se sentiría pasar por allí sola al día siguiente. En la bulliciosa terminal de salidas, el tiempo pareció acelerarse. El anuncio para los pasajeros del vuelo con destino a Málaga ya resonaba en los altavoces. Había llegado el momento. Javier miró profundamente a Elena, sus manos acunando el rostro de su esposa. «Me tengo que ir», susurró con los ojos empañados. Elena asintió incapaz de hablar con las lágrimas ya a punto de desbordarse. Y entonces Javier hizo algo que derritió y rompió el corazón de Elena al mismo tiempo. Se arrodilló frente a ella, poniendo su rostro a la altura de su vientre, que apenas comenzaba a redondearse. Apoyó la oreja en su tripa y susurró con voz suave. «Hola, campeón. Oyes a papá se va a trabajar un tiempecito. No le des mucha guerra a mamá y cuídala mucho, ¿vale? Volveré pronto con muchos regalos. Te quiero». Depositó un tierno beso en el vientre de Elena, se levantó y abrazó a su esposa una vez más. Un abrazo largo, lleno de significado. «Te quiero, Elena. Siempre». «Y yo a ti, cariño», sollozó Elena enterrando el rostro en el hombro de su marido. Con el corazón apesadumbrado, Javier rompió el abrazo, cogió su maleta y se dirigió hacia el control de seguridad. Se giró una vez, forzó una sonrisa y la saludó con la mano. Elena le devolvió el gesto hasta que su figura desapareció entre la multitud. En ese momento sus defensas se derrumbaron. Lloró en silencio abrazando su vientre. Por un lado se sentía llena de amor y orgullo por el hombre que se sacrificaba por su familia. Por otro, una abrumadora soledad comenzaba a envolverla dejando un agujero en su pecho. Condujo el coche vacío de vuelta a la casa vacía, acompañada únicamente por el eco de las dulces promesas y la despedida del hombre al que había entregado todo su corazón. La primera semana transcurrió según lo prometido. Javier cumplió su palabra. Cada mañana había una llamada para dar los buenos días. Cada noche una videollamada puntual. Javier le mostraba su ordenada habitación de hotel, le hablaba de las reuniones y siempre terminaba la conversación pidiéndole a Elena que apuntara la cámara hacia su vientre para poder hablar con su futuro hijo. Elena se sintió aliviada y sus miedos se disiparon lentamente. La relación a distancia no era tan mala como había pensado. Empezó a adaptarse a su nueva rutina, centrándose en su trabajo y preparándose para ser madre. Pero al comenzar la tercera semana, algo empezó a cambiar. No fue un cambio brusco, sino gradual y sutil, como una pequeña grieta casi invisible en un espejo. Las llamadas matutinas empezaron a saltarse sustituidas por mensajes de texto cortos. «Buenos días, mi vida. Siento escribir ahora. Anoche trabajé hasta tarde. Te quiero». Las videollamadas nocturnas se hicieron más breves. El rostro de Javier en la pantalla a menudo parecía agotado. El fondo ya no era la misma habitación de hotel. A veces era oscuro como el interior de un coche o borroso como un lugar concurrido. «Lo siento, cariño. La señal es malísima en la obra», dijo una noche cuando la imagen se congeló. «Estoy en una cena importante con un cliente, no queda bien hacer una videollamada larga», dijo otro día. Las excusas sonaban plausibles. Elena trató de ser comprensiva.
Por supuesto que su marido estaba ocupado. Era el responsable de un gran proyecto. Pero la frecuencia de esas excusas aumentó. Las videollamadas finalmente cesaron por completo, reemplazadas por breves llamadas de voz. Luego incluso las llamadas de voz se hicieron escasas, dando paso a mensajes de WhatsApp, que a menudo tardaban horas en ser respondidos. La ansiedad que había reprimido volvió a aflorar más fuerte que antes. La casa que antes solo se sentía tranquila, ahora se sentía amenazadoramente silenciosa. Cada notificación del móvil la hacía sobresaltar esperando que fuera Javier, pero con más frecuencia se sentía decepcionada por una notificación del grupo de la familia o un correo del trabajo. «Cariño, ¿estás bien?», le preguntó una noche cuando finalmente consiguió hablar con él por teléfono después de 2 días de silencio. «Sí, estoy bien. Lo siento mucho, de verdad. Esto es una locura, ya sabes, intentando cumplir los plazos». La voz de Javier sonaba distante y cansada. «¿Y tú, el bebé está bien?» «Estamos bien, solo te echamos de menos», dijo Elena en voz baja. «Yo también os echo muchísimo de menos, Elena. Créeme, solo un poco más. Aguanta solo un poco más». Elena intentó creerle. Se desahogó con su madre, quien le aconsejó que no se hiciera ideas raras. «Los hombres son así cuando se centran en el trabajo. Y tu marido tiene una responsabilidad enorme. No le agobies con pensamientos negativos, bastante tiene con estar allí solo». El consejo la calmó un poco, pero no disipó por completo el nudo de ansiedad en su estómago. Ese nudo se apretaba cada vez que un mensaje suyo quedaba en leído sin respuesta, cada vez que una llamada suya era rechazada. La intimidad que habían tejido a través de largas conversaciones se había evaporado, dejando solo la formalidad de saludos breves por mensaje. Elena sentía que estaba hablando con un extraño, no con el hombre que le había prometido protegerla para siempre. Se sentía increíblemente sola y embarazada. Habían pasado casi 2 meses desde que Javier se fue y el vientre de Elena ya era notablemente abultado. Acababa de volver de una revisión rutinaria en el ginecólogo con la última ecografía en la mano que mostraba el pequeño perfil de su futuro hijo. Le reconfortaba un poco. Esa era su fuerza. Pasara lo que pasara, tenía una razón para ser fuerte. Esa tarde estaba recostada en el sofá intentando descansar su espalda que a menudo le dolía. Para combatir la soledad, abrió las redes sociales y empezó a navegar sin mucho interés. Entonces una publicación de Laura, una antigua compañera de la universidad que ahora vivía en Málaga, captó su atención. Laura apenas publicaba, así que Elena se detuvo a mirar. Era una galería de fotos. El pie de foto decía: «Asistiendo al día más feliz de uno de mis mejores clientes. Felicidades a Javier y Valeria por su nueva vida juntos, que seáis muy felices». Elena frunció el ceño. Javier, un nombre común, pero Laura vivía en Málaga. Con una extraña curiosidad deslizó las fotos. La primera era una foto de Laura con los novios. La novia era preciosa con un moderno vestido de diseño. El novio. El corazón de Elena se detuvo. El mundo a su alrededor pareció girar y luego congelarse. Se le cortó la respiración. El hombre que estaba de pie radiante junto a la novia, sonriendo a la cámara, era su marido, su Javier. Llevaba el traje azul marino que habían comprado juntos para un evento importante con un cliente internacional. Esto tiene que ser un error, un montaje. Quizás solo se parece mucho. Sus manos temblaban violentamente mientras ampliaba la foto. No había lugar a dudas. Eran los ojos de Javier su mandíbula, esa sonrisa que siempre la había tranquilizado. Al fondo se veía un altar de boda lujosamente decorado. Aquello no era una reunión de proyecto, era una boda. Una oleada de náuseas, mucho peor que las del embarazo, le subió por la garganta. Se sintió mareada. El móvil se le cayó de las manos y el golpe sonó anormalmente fuerte en la casa silenciosa. Se agarró el pecho que le dolía como si una mano invisible le estuviera estrujando el corazón hasta hacerlo pedazos. El viaje de negocios, el gran proyecto, el sacrificio por la familia. Todas esas mentiras pasaron por su mente abofeteándola con una cruel realidad.
El viaje de negocios era para casarse con otra mujer. Su dulce despedida había sido un adiós para siempre. Sus promesas a su hijo en el vientre no eran más que la actuación vacía de un traidor. Reuniendo las fuerzas que le quedaban, Elena volvió a coger el móvil. Con los dedos temblorosos apenas consiguió marcar el número de Javier. El teléfono dio tono. Una vez, 2, 3, y luego la llamada fue rechazada. Segundos después llegó un mensaje de WhatsApp de Javier. El corazón de Elena latía desbocado. Esperando un milagro, rezando para que todo fuera una pesadilla, abrió el mensaje. Una sola frase, una frase fría que derrumbó todo su mundo. Lo siento, Elena. No puedo volver. Cuídate. Sin explicaciones, sin remordimientos. Solo una sentencia final que la descartaba como si no fuera nada. El móvil se le resbaló de las manos una vez más. Las piernas le fallaron. Elena se desplomó en el suelo, su cuerpo acurrucado, sus manos instintivamente protegiendo el vientre que contenía el fruto de su amor. No el fruto de una mentira. Los sollozos que había contenido finalmente estallaron en un grito de desesperación y dolor. En la casa que debía ser su paraíso, entre los hermosos planes para recibir a su bebé, Elena se quedó sola, destrozada por una tormenta de traición que había llegado sin previo aviso, un rayo que había caído en el centro de su corazón, reduciendo a cenizas toda esperanza y confianza. El tiempo perdió su significado. Elena no supo cuánto tiempo permaneció en el frío suelo, abrazando su vientre como si fuera el único ancla que la mantenía en tierra. Sus sollozos se convirtieron en gemidos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. El breve mensaje de Javier estaba grabado a fuego en su retina. Cada palabra era un hierro candente en su corazón. Lo siento, Elena. No puedo volver. Cuídate. Lo siento. Una palabra tan superficial comparada con la profunda traición. Cuídate. Una orden cruel de quien le había arrebatado toda su seguridad. La casa que una vez fue el castillo de su amor se había convertido en una prisión silenciosa llena de recuerdos fantasmales. La foto de su boda colgada en la pared parecía burlarse de ella. El sofá donde habían planeado su futuro le quemaba la espalda. Cada rincón le recordaba la mentira en la que había vivido. Con sus últimas fuerzas se levantó y, tambaleándose como una borracha, comenzó a arrancar las fotos de las paredes. Una a una las arrojó al suelo. El cristal de los marcos se hizo añicos y el sonido rompió el doloroso silencio. Pero no fue suficiente. El dolor dentro de ella era demasiado grande para ser aliviado destrozando objetos inanimados. Cogió su teléfono. Necesitaba un ancla, una voz real. Con los dedos aún temblorosos marcó el número de su madre. Mientras sonaba ni siquiera sabía qué iba a decir. ¿Cómo se podía explicar con palabras que tu mundo se había acabado? Diga, hija. La voz suave de su madre al otro lado sonaba tan normal que contrastaba brutalmente con el caos interno de Elena. Elena intentó responder, pero solo salieron sollozos desgarrados. Elena, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Y el bebé? El aluvión de preguntas preocupadas de su madre solo intensificó su llanto. Mamá, consiguió articular finalmente. Javier, se ha casado con otra mamá. Hubo un momento de silencio al otro lado, seguido de una exclamación ahogada. ¿Qué dices, hija? No bromees con esas cosas. Tengo fotos. Hay fotos y me ha enviado un mensaje. Dice que no va a volver. Balbuceó entre sollozos. Dios mío, fue todo lo que dijo su madre. Pero Elena pudo sentir la conmoción y la furia contenidas en ese grito. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. No te muevas de ahí, no hagas nada. Espérame. La llamada se cortó. Elena se derrumbó de nuevo entre los cristales rotos y los recuerdos destrozados. No le importaban los fragmentos que podrían cortarle los pies. La herida de su corazón dolía mucho más. Una hora que pareció una eternidad después, la puerta principal se abrió de golpe. Su madre Isabel entró con el rostro desencajado.
Su corazón se encogió al ver a su hija pálida y deshecha y el suelo cubierto de cristales. Sin decir una palabra, fue directamente a abrazar a Elena. Ese abrazo, el abrazo de una madre, fue lo primero que se sintió real para Elena después de horas perdida en una pesadilla. Isabel no hizo muchas preguntas. Simplemente abrazó a su hija y la dejó llorar hasta que no le quedaron más lágrimas. Con paciencia, recogió los cristales rotos, llevó a Elena a su habitación y le preparó una manzanilla caliente con un poco de azúcar para que recuperara las fuerzas. Miró el vientre abultado de Elena y sintió un dolor agudo, una rabia ardiente hacia el hombre que le había hecho esto a su hija, pero se contuvo. Ahora lo más importante eran Elena y su nieto. Esa noche, por primera vez desde que Javier se fue, Elena no durmió sola. Se durmió en los brazos de su madre, un sueño inquieto y lleno de sombras de traición. Los días siguientes pasaron como una neblina. Elena apenas comía, se pasaba las horas mirando fijamente la pared, repasando en su mente cada mentira de Javier. Cada pequeño detalle que antes le había parecido extraño, ahora cobraba un sentido macabro: las llamadas interrumpidas, su reticencia a las videollamadas, las interminables excusas de estar ocupado. Todo había sido parte de una gran farsa. «Elena, mañana vamos al médico», dijo Isabel cada vez más preocupada por el estado de su hija. «Tienes que hacerte una revisión para el bebé. Recuerda que hay otra vida que depende de ti». Elena simplemente asintió débilmente. Estaba entumecida. Sentía que una parte de ella había muerto con la traición de Javier. En la fría consulta de la ginecóloga, Elena se sentó en silencio mientras la doctora le hacía preguntas. Respondía con monosílabos mientras su madre explicaba más detalles con voz temblorosa. La doctora, una mujer sabia de mediana edad, miró a Elena con profunda empatía. «Elena», dijo suavemente, «siento muchísimo por lo que estás pasando, pero este nivel de estrés es muy peligroso para el feto. Tienes la tensión un poco alta. Por el bien del bebé, tenemos que conseguir que te estabilices». Elena solo bajó la cabeza. Este bebé, que debía ser el símbolo de su amor, ahora se sentía como el legado de una mentira. «Bueno, vamos a ver a ese pequeño campeón, ¿te parece?», dijo la doctora, intentando aligerar el ambiente. Aplicó el gel frío en el vientre de Elena y comenzó a mover el transductor sobre él. En el monitor apareció una forma grisácea. Elena apartó la vista. No podía soportar mirarlo. Era demasiado doloroso. «Mira, hija, mira», susurró su madre acariciándole el brazo. La doctora pulsó un botón y de repente la consulta se llenó de un sonido fuerte, rápido y rítmico. Tum, 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 tum. Era un latido, el latido del corazón de su hijo. Ese sonido atravesó la densa niebla de dolor que envolvía a Elena. Era tan vivo, tan real, tan lleno de lucha. No era solo un cúmulo de células o una imagen borrosa en una ecografía. Era vida. Otro corazón latiendo dentro de ella, dependiendo enteramente de ella para sobrevivir. Involuntariamente las lágrimas de Elena volvieron a brotar, pero esta vez se sentían diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de revelación. Giró la cabeza hacia el monitor y por primera vez miró de verdad. Vio la forma de una pequeña columna vertebral, una cabeza redondeada, una vida que no sabía nada de la traición de su padre. Este niño era inocente. No merecía cargar con las consecuencias del pecado de su padre. Ese latido fue una llamada para ella, una llamada a dejar de llorar por el pasado y empezar a luchar por el futuro de los dos. Esa noche, después de volver del hospital, Elena tomó la última ecografía. La miró durante mucho tiempo y luego se acercó al espejo. Vio su reflejo, una mujer con los ojos hinchados, el rostro pálido y el pelo revuelto. Pero detrás de todo eso estaba su vientre abultado, la cuna de la vida. Puso una mano sobre él y sintió su calor. «Mamá lo siente», susurró en voz baja mientras las lágrimas caían sobre su mano. «Mamá se ha rendido durante demasiado tiempo. A partir de ahora voy a ser fuerte por ti.
Te lo prometo, se acabaron las lágrimas por ese hombre. Ahora somos solo tú y yo. Y vamos a estar bien, mi pequeño. Te lo prometo. Fue un juramento hecho ante el testigo más importante de su vida. Esa noche, la víctima Elena comenzó a desvanecerse y la guerrera Elena comenzó a nacer. Decidir levantarse y hacerlo eran dos cosas distintas. A la mañana siguiente, Elena se despertó con un ánimo diferente. El dolor seguía ahí un peso pesado en su pecho, pero ahora estaba acompañado de un propósito. Hizo una lista de tareas, una hoja de ruta, para salir de aquel infierno. Lo primero en su lista, la casa. No podía seguir viviendo allí. Cada rincón gritaba el nombre de Javier. Con la ayuda de su madre, contactó a un agente inmobiliario. Vender la casa donde habían construido sus sueños fue una decisión dolorosa, como amputar una parte de sí misma, pero era necesario. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar neutral, libre de recuerdos. Lo segundo, el divorcio. La palabra misma le sabía amarga en la lengua. Contactó a un abogado recomendado por una amiga y tener que revivir la crónica de la traición de Javier ante un extraño mientras tramitaba los papeles fue como echar sal en una herida abierta. También tuvo que enfrentarse a la realidad de que Javier había vaciado su cuenta bancaria conjunta antes de desaparecer. Apenas quedaba saldo. La rabia le dio fuerzas. No iba a dejar que ese hombre se saliera con la suya. Lucharía por sus derechos y los de su hijo. Lo tercero y más importante, la independencia. No podía depender de su madre para siempre. El dinero de la venta de la casa no duraría eternamente. Su trabajo de diseño gráfico, que hasta entonces había sido solo una forma de llenar el tiempo, ahora tenía que convertirse en su sustento. Abrió el portátil, que llevaba días sin tocar, cubierto por una fina capa de polvo. Miró la pantalla en blanco y dudó. ¿Podría concentrarse? ¿Podría encontrar la creatividad en medio de esta tormenta emocional? Las lágrimas nublaron su vista por un momento, pero recordó el latido que había oído en la consulta. Respiró hondo, se secó las lágrimas y se puso a trabajar. Su primer proyecto después de la tormenta fue diseñar un logotipo para una pequeña cafetería. Al principio fue difícil. Los colores le parecían apagados, las ideas no fluían, pero poco a poco, forzándose, comenzó a sumergirse en el trabajo. La elección de tipografías, la combinación de colores, los bocetos, el proceso se convirtió en una especie de terapia. Durante unas horas al día podía olvidar su dolor y centrarse solo en líneas y formas. El trabajo se convirtió en su refugio y en el puente hacia su nueva vida. Cada proyecto completado, cada pago recibido, era una pequeña victoria, una confirmación de que podía valerse por sí misma. Pasaron los meses y el vientre de Elena creció. Se mudó a un pequeño y acogedor apartamento de alquiler no muy lejos de la casa de su madre. Era modesto, sin los lujos de su antigua casa, pero Elena se sentía más en paz. Lo llenó con cosas para el bebé que compró con el dinero que ella misma había ganado. Cada pelele, cada juguete era un símbolo de su independencia. El proceso de divorcio fue largo y arduo, pero finalmente terminó. Oficialmente era una mujer divorciada, una etiqueta que nunca imaginó que llevaría. A veces la soledad la golpeaba con fuerza, especialmente cuando veía a otras parejas paseando de la mano o cuando tenía que ir sola a las clases de preparación al parto. Veía a los futuros padres acariciando con entusiasmo los vientres de sus esposas y su corazón se encogía de dolor. Pero se tragaba ese dolor, levantaba la barbilla y se concentraba en los ejercicios que enseñaba la instructora. Estaba allí por su hijo, no para lamentar su destino. Entonces, una noche, al final de su 9º mes de embarazo, mientras terminaba unas revisiones de diseño para un cliente, sintió la primera contracción. Al principio fue leve como un dolor menstrual, pero pronto se hizo más intensa. Supo que había llegado el momento. Con manos ligeramente temblorosas, llamó a su madre y a su mejor amiga Sara. En el hospital,
Todo sucedió muy rápido. Las olas de dolor se hicieron cada vez más fuertes, arrebatándole todas sus fuerzas. En el apogeo del dolor, la sombra de Javier y su traición apareció por un momento, susurrándole desesperación. Él debería estar aquí, debería estar sujetando mi mano. Pero cada vez que ese pensamiento surgía, cerraba los ojos y volvía a escuchar el latido en su mente. Tum, tum, tum. Puedes hacerlo, Elena. Por el bebé. Un poco más. La voz de su madre y la mano firme de Sara se convirtieron en su fuerza. Empujó con sus últimas energías con un grito que pareció liberar todo el dolor, la ira y la tristeza que había reprimido durante meses. Y entonces, tras un breve silencio, se oyó el sonido más hermoso que Elena había escuchado en su vida, el llanto de un bebé agudo, fuerte y lleno de vida. Una enfermera le colocó un pequeño bulto cálido y húmedo sobre el pecho. Todo el dolor desapareció en un instante. Toda la amargura se evaporó. Solo existía esa pequeña criatura indefensa que la miraba con los ojos aún cerrados. Su piel era rojiza, su pelo fino y húmedo. Era perfecto. Elena lloró, esta vez, lágrimas de alivio y amor infinito. Besó la pequeña frente de su hijo. «Hola, Leo», susurró usando uno de los nombres que una vez habían elegido juntos. Pero en sus labios el nombre se sentía nuevo. Ya no era el nombre de un pasado roto, sino el de su pequeño héroe, su salvador. Leo le había dado una razón para vivir cuando quería rendirse, ser madre y ser una guerrera al mismo tiempo. Ese era ahora el doble papel de Elena. Los primeros días con Leo fueron una mezcla de felicidad celestial y agotamiento extremo. Las noches sin dormir, los llantos a medianoche, los cambios de pañales interminables. A veces sentía que no podía más. Hubo momentos en los que se sentó en un rincón de la habitación llorando en silencio, mientras Leo también lloraba en su cuna. Ser madre soltera era mucho más duro de lo que había imaginado. Pero cada vez que quería rendirse, solo tenía que mirar el rostro de Leo durmiendo plácidamente, su pequeña nariz, sus labios moviéndose como si soñara y su manita aferrada a su dedo. Una nueva fuerza fluía dentro de ella. El trabajo tenía que continuar. Elena se convirtió en una experta en hacer varias cosas a la vez. A menudo se la podía ver con Leo, dormido en un brazo, mientras movía el ratón del portátil con la otra mano finalizando un diseño. Puede que la casa no siempre estuviera impecable y que ella misma a menudo se saltara comidas, pero Leo siempre estaba limpio, olía bien y tenía todo lo que necesitaba. Una tarde, mientras luchaba por responder al correo electrónico de un cliente, mientras acunaba a un Leo inquieto, recibió una notificación. Era un correo de la pequeña cafetería para la que había diseñado el logotipo meses atrás. Su corazón dio un vuelco temiendo que fuera una queja. Resultó ser todo lo contrario. «Hola, Elena. Solo queríamos decirte que la cafetería va viento en popa y muchos clientes nos felicitan por nuestro logotipo tan único y atractivo. Estamos muy contentos con la colaboración, por eso nos gustaría ofrecerte una iguala mensual para todas nuestras futuras necesidades de diseño». Elena leyó el correo 2 veces. Una iguala mensual significaba ingresos fijos cada mes, la estabilidad financiera que tanto necesitaba. Lágrimas de emoción volvieron a rodar por sus mejillas. Abrazó a Leo con fuerza. «Lo hemos conseguido, mi pequeño. Lo hemos conseguido», susurró. Fue una victoria, una prueba tangible de que podía hacerlo. No necesitaba a Javier. Ella y Leo podían construir su propio mundo. Pasaron los meses y la vida de Elena encontró su ritmo. Las mañanas estaban llenas del olor a papilla y las risas de Leo. Los días eran una mezcla de tecleos en el ordenador, llantos y nanas. Las tardes a menudo daban un paseo por el parque cercano con Elena empujando el cochecito y disfrutando del sol del atardecer. Una tarde, mientras bañaba a Leo en su pequeña bañera, el niño chapoteaba alegremente salpicando agua por todas partes y riendo a carcajadas. Su risa clara llenaba el pequeño baño. Elena se rió con él.
Se detuvo un momento y miró su reflejo en el espejo empañado del baño. Vio a una mujer con leves ojeras, pero con los ojos brillantes. Vio a una madre cansada pero feliz, y en sus brazos a un bebé sano y alegre. La tormenta había arrasado su vida dejándola en ruinas, pero de entre los escombros de la esperanza, ella había reconstruido algo nuevo, más fuerte, más real y enteramente suyo. Ya no era Elena la esposa abandonada, era Elena la madre de Leo, la guerrera que había ganado su batalla más importante. Y esto era solo el principio. Ahora las mañanas en el apartamento de alquiler de Elena tenían un ritmo establecido, una sinfonía de vida vibrante y colorida. Su despertador ya no era un reloj, sino una carcajada aguda desde la habitación de al lado, seguida por el pum de un juguete cayendo de la cuna. Mamá Vive Elena sonreía incluso antes de abrir los ojos. Se levantaba, se hacía un moño rápido y caminaba hacia la fuente del sonido. Allí, agarrado a los barrotes de la cuna, estaba su hijo Leo, ahora con poco más de 2 años. El niño era una versión en miniatura de Javier, más pura e inocente. Un hecho que antes era doloroso, pero que ahora Elena aceptaba con una leve sonrisa. Pero esos ojos brillantes y llenos de curiosidad eran los de ella. «Buenos días, mi campeón», dijo, levantando el pequeño cuerpo de Leo y cubriéndolo de besos, lo que provocó risitas de cosquillas. Sus manitas le daban palmaditas en la mejilla. Habían pasado 2 años desde la tormenta. Para Elena se sentían como toda una vida. La mujer que se había hecho añicos en un suelo frío se había transformado en otra persona. Era Elena la fundadora de Creaciones Elena, un nombre que empezaba a ser conocido entre las pequeñas y medianas empresas que necesitaban servicios de diseño gráfico. Tenía muchos clientes, el trabajo era estable. Incluso había empezado a ahorrar para la entrada de la casita de sus sueños, una casa que compraría a su nombre. Esa tarde, mientras observaba a Leo absorto construyendo una torre con bloques de madera en la alfombra, Elena reflexionó. La herida de la traición de Javier nunca había desaparecido por completo. Era como una cicatriz en su piel, una parte de ella que siempre estaría ahí, pero ya no dolía. Era solo un leve recordatorio de lo lejos que había llegado. Ya no odiaba a Javier. Simplemente no sentía nada. Ese hombre era solo un capítulo cerrado, un fantasma de la vida de otra persona. El mundo de Elena ahora giraba en torno a 2 cosas, su hijo y su trabajo. Y era feliz. O para ser más precisos, estaba contenta. Y esa satisfacción se sentía segura. Había reconstruido su corazón como una fortaleza inexpugnable con Leo como guardián en la puerta principal. No había espacio para nadie más. Esa noche, hablando con su madre por teléfono, surgió el mismo tema de siempre. «Elena, todavía eres joven, guapa e independiente», dijo Isabel al otro lado. «¿No has pensado en abrir tu corazón de nuevo? Pobre Leo necesita una figura paterna». Elena soltó una pequeña risa ya entrenada para responder a esa pregunta. Mamá puede tener figuras paternas en su abuelo o en sus tíos. Además, mi corazón ya está lleno con Leo y el trabajo. No hay vacantes, respondió a la ligera. Y lo decía en serio. No necesitaba a un hombre para completar su vida. Ya estaba completa. Ella y Leo eran un equipo sólido. Esa era su creencia. Hasta que un soleado sábado por la tarde en el Parque del Retiro. El retiro era su ritual de fin de semana, un lugar donde Leo podía correr a sus anchas y Elena podía respirar aire fresco después de una semana mirando una pantalla. Ese día, Leo estaba en modo explorador. Corría de un lado a otro con risas de alegría y Elena tenía que prestar especial atención. «Leo, no vayas tan lejos», gritó Elena desde la manta donde estaba preparando el picnic. Por supuesto, la advertencia le entró por un oído y le salió por el otro. Lleno de energía, Leo encontró un nuevo objetivo, un hombre que leía tranquilamente un libro en un banco del parque. A toda velocidad, Leo corrió hacia él, pero sus pasos todavía inestables le hicieron tropezar consigo mismo justo delante del hombre.
Leo Elena se levantó de un salto con el corazón en la garganta. Antes de que Elena pudiera llegar, el hombre ya había dejado su libro y se había agachado. No parecía molesto ni sorprendido. Con un movimiento tranquilo ayudó a Leo a ponerse de pie. «Vaya qué rápido corres, campeón. ¿Te has hecho daño?», preguntó con una voz profunda y tranquila. Leo, que normalmente rompía a llorar con cada caída, simplemente miró al hombre con sus ojos redondos y negó con la cabeza. Elena llegó jadeando. «Ay, lo siento muchísimo. Perdone mi hijo». El hombre sonrió una sonrisa amable que le formaba arrugas en las comisuras de los ojos. «No se preocupe. No se ha hecho nada, que es lo importante. Tiene usted un hijo muy enérgico». «A veces demasiado», respondió Elena, quitándole la hierba de las rodillas del pantalón a Leo. «Muchas gracias por ayudarle». «De nada. Soy Adrián», dijo el hombre extendiendo la mano. Elena dudó un segundo, pero finalmente aceptó el saludo. «Elena». «Encantado, Elena», dijo Adrián. Su mirada era cálida y respetuosa. No había rastro de la evaluación o la curiosidad excesiva que Elena solía recibir de los hombres extraños. Solo una amabilidad genuina. Intercambiaron unas breves palabras sobre el tiempo, sobre lo concurrido que estaba el parque los fines de semana. Adrián no preguntó demasiado sobre la vida personal de Elena y ella lo agradeció. Le sonreía a Leo de vez en cuando y Leo, que normalmente era tímido con los extraños, parecía sentirse cómodo. Cuando Elena se despidió para volver a su manta, se quedó con una sensación extraña. Una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. El encuentro fue breve y ordinario, pero de alguna manera agradable. Por primera vez en años había hablado con un hombre sin sentir la necesidad de levantar un escudo alrededor de su corazón. Elena pensó que el encuentro sería solo una coincidencia pasajera. Pero el sábado siguiente, cuando ella y Leo volvieron al parque, vio la misma figura en el mismo banco, esta vez no con un libro sino con un portátil sobre las rodillas. Al ver a Elena y a Leo Adrián, sonrió y los saludó con la mano. Elena, un poco cohibida, le devolvió el saludo. Leo, que recordaba al hombre amable, se acercó a él con pasitos. «Hola», dijo. Adrián cerró el portátil. «Hola, campeón. Nos volvemos a ver». Luego miró a Elena. «Parece que este es nuestro parque favorito». Esta vez su conversación fue un poco más larga. Elena descubrió que Adrián era arquitecto y podía trabajar desde cualquier lugar. Adrián supo que Elena era diseñadora gráfica. Cuando Leo empezó a pedir un helado, Adrián dijo de forma casual: «Justo iba a tomar algo. ¿Qué os parece si vamos juntos a la heladería que hay al final?». Elena dudó, pero al ver el brillo en los ojos de Leo, aceptó. Sentarse en la heladería fue extrañamente cómodo. Adrián se llevaba de maravilla con Leo, respondiendo con paciencia a los balbuceos del niño e incluso dándole una cucharada de helado con destreza cuando Elena estaba ocupada limpiándole el chocolate de las manos. Adrián no intentó ligar con ella ni le lanzó cumplidos vacíos. Era genuino. Hablaba con Elena como a una amiga y con Leo como si fuera un pequeño amigo suyo. Antes de despedirse, Adrián dijo en un tono relajado: «Me ha encantado hablar contigo, Elena. Si te parece bien, ¿podríamos tomar un café la próxima vez?». Con este pequeño jefe, por supuesto, guiñó un ojo a Leo. La propuesta fue tan ligera y sin presión. El hecho de que llamara a Leo pequeño jefe conmovió a Elena. Demostraba que Adrián entendía sus prioridades. Después de pensarlo un momento, le dio su número de teléfono. Su primer café fue unos días después, y un almuerzo el fin de semana, y una visita a una librería. Adrián nunca tuvo prisa. Se movía a un ritmo lento y constante como la melodía de una música clásica que calmaba el alma, muy diferente del rock and roll ruidoso y lleno de promesas vacías que había sido Javier. Adrián era un hombre constante. Si decía que llamaría a las 7, exactamente a las 7, sonaba el teléfono de Elena. No la bombardeaba a mensajes, pero siempre había un simple
buenos días y una pregunta sincera sobre cómo había ido su día. Y lo más importante, nunca intentó ocupar el lugar del padre de Leo, sino que construyó su propia relación con el niño como el tío Adrián, su divertido compañero de juegos. Cuanto más tiempo pasaba Elena con Adrián, más se desmoronaban los muros de la fortaleza que tanto le había costado construir. Y eso la asustaba. Una noche después de un día en el que Adrián había pasado horas enseñando pacientemente a Leo a volar una cometa haciendo reír al niño, sin parar, Elena acostó a su hijo con emociones encontradas. Estaba feliz, genuina y puramente feliz. Pero justo detrás de esa felicidad acechaba el monstruo del miedo. Se sentó sola en el salón a oscuras. ¿Y si todo esto es temporal? ¿Y si Adrián es igual? ¿Y si él también se va? La cicatriz en su corazón le picaba. Abrir su corazón de nuevo era como pararse deliberadamente en las vías del tren, esperando que esta vez el tren se detuviera a tiempo. Al día siguiente fue a casa de su madre con el ánimo sombrío. Isabel, que había visto a Adrián recoger a Elena y a Leo un par de veces, adivinó de inmediato la preocupación de su hija. ¿Tienes miedo?, dijo su madre mientras le ofrecía una taza de té. No era una pregunta, era una afirmación. Elena asintió. Tengo miedo, mamá. Estoy contenta con mi vida ahora y me da miedo que todo esto destruya lo que he construido. Isabel le tomó la mano. Elena, escúchame. ¿Acaso vas a dejar de cruzar la calle toda tu vida solo porque un coche casi te atropella una vez? No castigues a Adrián por el pecado de Javier. Dale una oportunidad. Y lo que es más importante, date a ti misma la oportunidad de ser feliz. El consejo de su madre caló en su corazón. Unos días después, como si hubiera leído sus pensamientos, Adrián le pidió tener una conversación seria después de volver del parque mientras Leo dormía la siesta en el coche. Elena comenzó a Adrián en voz baja. Sé que llevas una carga pesada de tu pasado. No puedo imaginarlo y no voy a pretender que lo entiendo del todo. Pero quiero que sepas que mis intenciones son sinceras. No estoy jugando. Me gustas y quiero mucho a Leo. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Nunca te presionaré ni te meteré prisa. Solo quiero demostrarte día a día que no todos los hombres son iguales. Estuve aquí ayer, estoy aquí hoy, y si me dejas, estaré aquí mañana. La sinceridad en su voz y en su mirada derribó la última defensa de Elena. No hubo grandes promesas sobre la luna y las estrellas, solo una simple promesa de presencia. Y en ese momento, Elena se dio cuenta de que eso era lo que siempre había necesitado, una presencia constante. El momento de aceptación llegó unas semanas después. Elena se puso enferma con fiebre alta, incapaz de levantarse de la cama. Cuando llamó a Adrián para cancelar sus planes, para su sorpresa, una hora después, sonó el timbre. Allí estaba Adrián con una bolsa de fruta y una olla con el caldo de pollo caliente que le había preparado su madre. No se limitó a dejar la comida y marcharse. Entró con naturalidad, le dio de comer, a Leo recogió los juguetes esparcidos y se aseguró de que Elena se tomara la medicina. Se sentó en silencio junto a su cama trabajando en su portátil, solo para que no se sintiera sola. Esa tarde, viendo a Adrián leerle pacientemente un cuento a Leo, el corazón de Elena se llenó de una calidez abrumadora. No vio a un hombre intentando impresionarla. Vio a un compañero, un amigo, un futuro padre para su hijo. En ese momento, Elena decidió dejar ir el miedo y abrazar la felicidad. Su relación floreció maravillosamente en los meses siguientes. Adrián se convirtió en una parte inseparable de la vida de Elena y Leo. Y entonces, una tarde soleada en el mismo parque donde se habían conocido, Adrián preparó una sorpresa. Desplegó una manta de picnic llena de la comida favorita de Elena y el zumo de frutas preferido de Leo. Después de comer, mientras Leo estaba ocupado persiguiendo una mariposa, Adrián tomó la mano de Elena. El corazón de Elena se aceleró. Elena hace un año en este mismo parque conocía a la mujer guerrera
más increíble y a su pequeño héroe. Desde ese momento, mi vida que era en blanco y negro se llenó de colores, dijo suavemente. Y quiero que esos colores se queden en mi vida para siempre. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Antes de que Elena pudiera reaccionar, llamó a Leo. Héroe en un momento con el tío Leo corrió hacia ellos. Adrián se arrodilló poniéndose a la altura de Elena, que estaba sentada, y de Leo, que estaba de pie. Elena, ¿queréis tú y Leo ser mi familia para siempre? Preguntó abriendo la caja que contenía un anillo sencillo pero precioso. Luego se giró hacia Leo. Leo, ¿dejas que el tío Adrián sea tu papá? Prometo quereros y protegeros siempre a ti y a mamá. Lágrimas de emoción rodaron por las mejillas de Elena. La forma en que Adrián se lo había pedido a ambos, no solo a ella, era la prueba más dulce de su sinceridad. Sin poder hablar, Elena asintió. Sí, susurró. Leo, aunque probablemente no lo entendió del todo, vio a su madre llorar de felicidad y a Adrián sonreírle. Y se lanzó a abrazar el cuello de Adrián. Sí, papá Adrián. Su boda se celebró 2 meses después. Fue una ceremonia pequeña, íntima y cálida con solo la familia y los amigos más cercanos. No hubo una fiesta extravagante ni un vestido pomposo. Elena llevaba un sencillo vestido blanco y Adrián una camisa a juego. Leo, con un pequeño traje, se situó entre ellos sujetando sus manos. Cuando Adrián pronunció sus votos con voz firme, Elena lo miró con el corazón rebosante de gratitud. Este era un segundo juramento sagrado no construido sobre dulces promesas, sino sobre los cimientos de la paciencia, el respeto y el amor verdadero. Cuando salieron del juzgado, Adrián llevaba a Leo en un brazo y con el otro sujetaba firmemente la mano de Elena. Los tres, una nueva familia, caminaron bajo el sol del atardecer. Un nuevo amanecer había despuntado por completo, borrando las últimas sombras de la larga noche. La vida de Elena había comenzado de nuevo. 3 años después de ese segundo juramento sagrado, la vida de Elena se había asentado en una hermosa rutina. La casa con la que una vez había soñado era ahora una realidad, una pequeña casa con jardín donde las risas de Leo, ahora con 5 años y medio, eran la banda sonora de fondo. Cada rincón de esta casa era un lienzo en blanco que habían pintado juntos con nuevos recuerdos. Aquí no había fantasmas de Javier, solo el olor de la cocina de Adrián los fines de semana, las marcas de los lápices de colores en el escritorio de Leo y la pila de libros junto a la cama de Elena. Aquella mañana era sábado. En lugar del tecleo de un portátil, la casa se llenó con el sonido de una pequeña pala golpeando la tierra. En el jardín trasero, Adrián le enseñaba pacientemente a Leo a plantar un plantón de tomate. «Eso es, no hagas el agujero muy profundo, hijo», decía Adrián con una voz llena de calidez. «Tienes que hacerle una casa cómoda a la tomatera para que esté contenta y nos dé muchos tomates». Leo asentía seriamente, imitando cada movimiento de su padre adoptivo con concentración. Elena los observaba desde la terraza mientras removía la masa de un bizcocho con el corazón a punto de estallar de felicidad. Adrián no solo era su marido, era un verdadero padre para Leo. Nunca intentó reemplazar a Javier porque no había necesidad. Adrián había creado su propio papel, un papel lleno de paciencia, amor y una presencia inquebrantable. Esa noche, después de que Leo se durmiera profundamente soñando con cosechas de tomates, Elena y Adrián se sentaron solos en la terraza del jardín. 2 tazas de té de jengibre caliente, el aire fresco de la noche y el canto de los grillos eran testigos silenciosos de su intimidad. Leo estaba muy emocionado hoy, dijo Elena apoyando la cabeza en el hombro de Adrián. Me ha dicho que cuando los tomates crezcan, le va a hacer una salsa de tomate a papá Adrián. Adrián se rió en voz baja. Entonces comeremos la mejor salsa de tomate del mundo. La abrazó más fuerte. Sabes, Elena, veros felices a ti y a Leo es lo mejor de mi vida. Elena miró el rostro de su marido a la luz de la terraza, un rostro sereno y lleno de amor.
Recordó el pasado, los días llenos de ansiedad y mentiras. Qué contraste con la paz que sentía ahora, una paz que pensó que nunca volvería a tener. «Soy yo la que está agradecida, cariño», susurró Elena. «Gracias por llegar, por demostrarme que el amor verdadero existe. Gracias por querer a Leo como si fuera tu propio hijo». «Leo es mi hijo», respondió Adrián con firmeza pero con suavidad. «Igual que tú eres mi mundo». Se quedaron sentados en un cómodo silencio. En esta casa, bajo este mismo cielo, Elena sentía que había encontrado una parte de sí misma, que había perdido una parte que ni siquiera sabía que le faltaba. Estaba sanada, estaba completa, era feliz, una felicidad sólida y real construida ladrillo a ladrillo con el hombre que estaba a su lado. La vida transcurría maravillosamente, hasta que un martes por la tarde, mientras Elena estaba concentrada terminando un importante proyecto de diseño, su móvil sonó con un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero por alguna razón, esta vez sus dedos se movieron para contestar. «Diga hola». «¿Es usted Elena?», dijo una voz vacilante de mujer al otro lado, una voz que le resultaba vagamente familiar. «Sí, soy yo. Perdone, ¿quién es?», se oyó un largo suspiro. Soy Isabel. Quizás no te acuerdes de mí. Soy la prima de Javier». En un instante todos los músculos del cuerpo de Elena se tensaron. Ese nombre, un nombre de otra dimensión, de otra vida. Su corazón comenzó a latir desbocado, no por anhelo ni por odio, sino por pura conmoción. ¿Por qué, después de casi 6 años de silencio, por qué su familia se ponía en contacto con ella? «Ah, Isabel». «Sí me acuerdo», dijo Elena tratando de mantener la voz lo más tranquila posible, aunque sus manos comenzaban a enfriarse. «¿Qué ocurre?» «Lo siento mucho, Elena. Siento molestarte después de tanto tiempo». La voz de Isabel estaba cargada de arrepentimiento. «Es solo que sentí que tenía que decírtelo. Creo que te debemos una disculpa y una explicación en nombre de mi familia». Elena esperó en silencio con un mal presentimiento recorriéndole la espalda. «Es sobre Javier», continuó Isabel. Todo lo que construyó en Málaga se ha derrumbado, Elena». Isabel comenzó a relatar la historia. Explicó que el gran proyecto del que Javier se jactaba era en realidad una pequeña y arriesgada empresa que había iniciado con dinero prestado. Lo hizo para impresionar a Valeria y a su rica familia. Su lujosa boda también se pagó con deudas. Durante un tiempo vivieron una vida de falsa opulencia con coches caros y un apartamento de lujo. Pero todo era una fachada. Elena dijo Isabel con amargura. Su negocio nunca fue estable y su mujer Valeria, su estilo de vida era increíblemente extravagante. Javier hacía malabares para satisfacer sus caprichos. Finalmente, como era de esperar, la burbuja estalló. Su proyecto fracasó estrepitosamente. Los inversores reclamaron su dinero, los proveedores se enfurecieron. En un abrir y cerrar de ojos, el negocio de Javier quebró dejando una montaña de deudas. Elena escuchaba todo en un silencio pétreo. La imagen de la vida glamurosa de Javier que una vez había imaginado con amargura, ahora se despojaba para revelar la podredumbre que había debajo. Elena seguía aferrada al teléfono, su cerebro tratando de procesar cada palabra de Isabel. La historia no había terminado. Pero eso no es lo peor, Elena. La voz de Isabel se hizo aún más baja. Cuando el dinero se acabó, cuando los acreedores empezaron a llamar a la puerta, Valeria se fue. El corazón de Elena dio un vuelco. Abandonado. La palabra resonó en su mente. Simplemente se fue. Cogió lo poco de valor que quedaba, el coche, las joyas, y desapareció. Dijo que ella no se había casado con él para pasar penurias. Le dejó solo para que se enfrentara a todo el desastre que habían creado juntos. Había una ironía tan amarga en la historia. Javier, que una vez abandonó a Elena y a su hijo Nonato para perseguir a una mujer, y la riqueza ahora era abandonado por esa misma mujer en cuanto la riqueza desapareció.
un espejo roto de sus propias acciones. ¿Y cómo está Javier ahora?, preguntó Elena en voz baja, casi en un susurro. Está destrozado, Elena. Completamente destrozado. El estrés de las deudas, la humillación de ser abandonado, enfermó. Le dio una úlcera gástrica aguda. Está consumido. Ya no es el Javier que conocíamos. Lo ha perdido todo su trabajo, su mujer, su orgullo. Isabel sollozó suavemente al otro lado del teléfono. Ahora vive en una habitación de pensión en las afueras de Madrid, escondiéndose de los acreedores. A veces su madre, mi tía, le envía dinero para comer. Todos sentimos lástima, pero también estamos enfadados. Él se buscó todo esto. El silencio envolvió su conversación. Lo siento de nuevo, Elena, concluyó Isabel. Pensé que tenías derecho a saberlo. Al fin y al cabo, tú y Leo fuisteis las mayores víctimas. Me alegro mucho de haber oído por otros que ahora eres feliz. Te lo mereces. La llamada terminó. Elena permaneció inmóvil en su silla, el teléfono aún en la mano. Por la ventana vio a Leo, que acababa de bajar de su pequeña bicicleta y corría hacia la puerta principal. Pronto llegaría Adrián del trabajo. Su vida normal y pacífica se sentía tan real, mientras que la noticia que acababa de recibir parecía una escena de una película de drama oscuro. Adrián supo que algo iba mal en cuanto entró en casa. Elena, que normalmente lo habría recibido con una sonrisa y una taza de té, estaba sentada en silencio en su estudio con la mirada perdida. «Cariño, ¿qué pasa?», preguntó Adrián, dejando su maletín y arrodillándose frente a ella. Elena miró el rostro de su marido, ese rostro que siempre le había traído paz. Incontrolablemente las lágrimas comenzaron a brotar. Le contó todo palabra por palabra la conversación con Isabel. Mientras Elena hablaba, Adrián simplemente escuchaba su mano, nunca soltó la de ella. No interrumpió, no expresó rabia hacia Javier, no se regodeó en su desgracia. Se centró en una sola cosa, su esposa. Cuando Elena terminó, Adrián la abrazó cálidamente. «¿Y cómo te sientes ahora?», le preguntó suavemente. La pregunta más importante. Elena respiró hondo, tratando de deshacer el nudo complejo en su corazón. «No lo sé, cariño», respondió honestamente. «Me siento extraña. Hay una pequeña parte oscura de mí que siente satisfacción, que piensa se lo merece. Es la parte de mí que fue herida». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas, pero esa sensación es muy pequeña. Lo que más siento es sorpresa y lástima. «Lástima», repitió Adrián. «Sí, lástima», asintió Elena. Lástima por un hombre tan necio que tiró por la borda la oportunidad de tener una felicidad real por algo tan frágil. Lástima por su vida ahora hecha pedazos. Cuando escuché su historia no sentí que había ganado, sentí gratitud. Sus lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran de alivio. Gratitud a Dios por haberme apartado de su camino. Gratitud por haberte encontrado. Gratitud por esta casa, por Leo, por esta paz. Miró a Adrián con una profunda revelación en sus ojos. Resulta que la mejor venganza no era verlo sufrir. La mejor venganza era ser feliz. Tan feliz que su sufrimiento ya no significara nada para mí. Adrián sonrió y le secó las lágrimas de las mejillas. «Eres la mujer más fuerte que conozco», susurró. Esa noche no volvieron a hablar de Javier. Hablaron de los planes para las vacaciones de Leo, de la película que querían ver. Volvieron a su mundo, un mundo seguro y lleno de amor, dejando los ecos del pasado donde pertenecían. Al día siguiente, los pensamientos sobre Javier atormentaron brevemente a Elena. ¿Debería hacer algo, ofrecerle ayuda, enviarle algo de dinero por humanidad? El pensamiento pasó fugazmente mientras miraba por la ventana del jardín. Adrián le estaba enseñando a Leo a arreglar la cadena de su bicicleta que se había salido. Sus risas llegaban hasta la casa. Elena vio allí el amor, la estabilidad del futuro. Se dio cuenta de que su principal responsabilidad era proteger esa paz, ponerse en contacto con Javier,
o volver a entrar en el torbellino de los problemas de su familia solo serviría para reabrir viejas heridas y traer el caos a su pequeño paraíso tan duramente construido. Javier tenía a su familia para ayudarle. Su capítulo con Javier había terminado hacía años. Por la tarde los tres fueron al Parque del Retiro, el lugar donde sus destinos como familia habían comenzado a entrelazarse. Adrián y Leo jugaban al pilla-pilla en el césped, sus risas elevándose hacia el cielo del atardecer. Elena se sentó en un banco, el mismo banco donde Adrián solía sentarse, y los observó con el corazón lleno. El amor que sentía era tan abrumador, tan real. Un amor que no quemaba y destruía, sino que calmaba y construía. Vio a su hijo creciendo alegre y seguro de sí mismo, con el amor íntegro de dos padres. Vio a su marido, el hombre que con paciencia había sanado sus heridas y la había aceptado incondicionalmente. Sus pensamientos se desviaron por un momento hacia la figura delgada y enferma en una habitación de pensión en Madrid. La figura que una vez había sostenido su corazón y luego lo había hecho añicos. Imaginó su soledad, sus deudas, su arrepentimiento. Ya no había ira ni odio, solo una distancia inmensa, como si estuvieran en planetas diferentes. Ella en un planeta lleno de luz y él en el oscuro agujero que él mismo había cavado. Una leve y pacífica sonrisa se dibujó en los labios de Elena. Cerró los ojos disfrutando del cálido sol del atardecer en su rostro. En la quietud de su mente, una frase fue pronunciada en silencio, no como una maldición, sino como una liberación final. Un punto final al final de una historia ya terminada. Sí, disfruta de tu karma. Volvió a abrir los ojos. Adrián y Leo corrían hacia ella, envolviéndola en un fuerte abrazo de grupo. Elena se rió devolviéndoles el abrazo y sumergiéndose por completo en el momento. Ya no miró hacia atrás. Su futuro estaba aquí en sus brazos bajo el dorado cielo del atardecer. Era libre, verdaderamente libre. Este es el final de la historia de Elena, quien después de pasar por el infierno de la traición, encontró su propio paraíso. Una prueba de que la mejor venganza no es el rencor, sino la felicidad auténtica que construimos con nuestras propias manos.